¿Qué decía el narcopresidente López Obrador? Que aquí no había fentanilo. Hizo el ridículo, tú que estás bien informado, de mandarle una carta a Xi Jinping pidiéndole información de los precursores con los que supuestamente se llevaba a cabo la producción de fentanilo en México. Resulta que el que los conseguía era Alfonso Romo, el de Vector, desde su oficina de la presidencia. Cuando dices narcopresidente, ¿es con pruebas o es solamente una suposición? No, es con todos los hechos objetivos que hay, porque tú sabes perfectamente que si tu jefe de la oficina es el que te está lavando el dinero de 4 cárteles, el que está probado que a través de Vector conseguía los precursores para producir el fentanilo, ¿con qué cara sales tú después a decir que no se producía fentanilo en México? El cinismo y la hipocresía de la oposición no tienen límites. Me explico, porque por un lado Federico habla de un narcogobierno y se le olvida que el único narcogobierno fue el de ustedes, el de Felipe Calderón. ¿Por qué fue el único narcogobierno? Fíjate qué curioso, la única persona sentenciada y condenada, y no hace 10 años o 20 años, apenas en 2023, es el narcopresidente que ustedes tuvieron del Partido Acción Nacional. Pero no solamente eso, pero resulta que hoy sabemos perfectamente bien... Pero ahí te referías a García Luna, ¿no? Me refiero... No a Felipe Calderón. No, a ver, ahí te va lo que te voy a decir, a eso voy. Resulta que hoy sabemos perfectamente bien que el presidente Felipe Calderón, panista, ¿no?, a quien además Federico Doring le aplaudía, ¿no?, y le echaba porras, era uno de los símbolos ideólogos más profundos de Federico Doring, pues hoy sabemos que el general Tomás Ángeles de Aguajare, subsecretario de la Defensa, en funciones de subsecretario, le dijo: presidente, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está vinculado al cártel de Sinaloa. El presidente en esta reunión en Los Pinos con Juan Camilo Moriño le dijo: tráeme pruebas. Le llevó las pruebas, transacciones, documentos, videograbaciones. ¿Sabes qué hizo Felipe Calderón? Lo corrió y lo encarceló. Pero no solamente eso, el excomisario de la Policía Federal hizo lo mismo. Le mandó 2 cartas acompañadas de testimonios de exintegrantes de la Policía Federal que estaban denunciando ni más ni menos que vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico. ¿Sabes qué hizo Felipe Calderón en 2008? Lo corrió, lo encarceló y hasta 2012 les dijeron: usted disculpe. En esta ocasión tengo el gusto de recibir y de saludar a Arturo Ávila. Buenas noches, Arturo. Pedro, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y a la gente que nos ve, por supuesto. Vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, y Federico Doring. Bienvenido, Federico. No, gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Diputado federal del Partido Acción Nacional. Pues estamos a unos días de que se llegue el 1 de agosto, fecha en la que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dicho que impondrá aranceles del 30% a productos que no están dentro del TEMEC. Este tema ha venido desde prácticamente enero, que tomó protesta Donald Trump, la amenaza de los aranceles, y se ha convertido, pues ahora sí que el enemigo público de nuestro país en materia económica, con la especulación, con la incertidumbre que esto ha generado. Esta imposición de aranceles se basa en materia de seguridad, en materia de migración y entre otras cosas que ha dicho Donald Trump, que México no ha hecho lo suficiente para poder contener estos problemas. ¿Dónde estamos en estos temas en un plano general y ahorita particularizamos en cada uno, Arturo? Bueno, yo empezaría por decir que esta política de reordenamiento comercial que tiene el presidente Donald Trump no es solamente una política que se está aplicando contra México. Muy a pesar de la narrativa que ha construido la oposición, que son expertos en la infodemia, ¿no?, que son expertos en las mentiras, la realidad es que es una forma en la que el presidente Trump ve la política exterior basada en una economía que sea superavitaria. ¿Qué quiere decir esto para la gente que nos escucha? Él piensa que las balanzas comerciales tienen que ser positivas para él. Y en esa lógica, él piensa que en el pasado los tratados o los acuerdos comerciales que ha tenido el gobierno de Estados Unidos le han generado balanzas deficitarias, de forma tal que este reordenamiento global va implicando este tipo de intercambio de aranceles y siempre los acompaña de la agenda política o pública de cada uno de los países. ¿Por qué digo política y pública? Porque pues, es atractivo para la base electoral del presidente Donald Trump
que el presidente diga que México debe de hacer un trabajo en materia de seguridad en la lucha contra el fentanilo, ¿no? Lo que no dice es que el fentanilo nace en Estados Unidos con motivo de la forma en la que estuvieron prescribiendo las farmacéuticas norteamericanas desde 1968 este producto como opioide, que no fue hasta 2019 cuando la FDA dice finalmente, oigan, ¿saben qué? Este medicamento que les dijeron que era bueno para el dolor es 19 veces o hasta 40 veces más adictivo que cualquier otro medicamento para el dolor. Generaron obviamente un problema de salud gigantesco que una vez que se prohíbe, después de una resolución de un tribunal en contra de la FDA, se determina que tiene que haber una serie de requisitos para poderlo prescribir y entonces se genera un mercado secundario. ¿De dónde viene el mercado secundario? Pues evidentemente de las fronteras de Canadá y de México, ¿no? Con un origen donde en Asia, que es donde sabemos que hay más precursores que han llegado, ¿no? Entonces, yo quería, con cuidado, con cautela, la presidenta lo está haciendo bien y mucho cuidado con creerles a los de azul, ¿no? Y a los del PRI también, ¿no? Federico. Sí, bueno, a ver, escuchaba yo a Arturo con mucha candidez y me viene a la mente ese refrán de mal de muchos, consuelo de tontos. No es un asunto privativo de México, pero tampoco es como para echar campanas al vuelo. Tiene que ver con dos cosas. La innegable alianza intolerable del narcotráfico y Morena. Él ponía el ejemplo con mucha candidez del fentanilo. Pues, ¿qué decía el narcopresidente López Obrador? Que aquí no había fentanilo. Hizo el ridículo, tú que estás bien informado, de mandarle una carta a Xi Jinping pidiéndole información de los precursores con los que supuestamente se llevaba a cabo la producción de fentanilo en México. Resulta que el que los conseguía era Alfonso Romo, el de Vector, desde su oficina de la presidencia. Cuando dices narcopresidente, ¿es con pruebas o es solamente una suposición? No, es con todos los hechos objetivos que hay, porque tú sabes perfectamente que si tu jefe de la oficina es el que te está lavando el dinero de 4 cárteles, el que está probado que a través de Vector conseguía los precursores para producir el fentanilo, ¿con qué cara sales tú después a decir que no se producía fentanilo en México? Y a ver, nuestro mejor argumento es Harfuch. ¿Qué decía López Obrador? Aquí no hay laboratorios de fentanilo. Vayan a preguntarle a Xi Jinping a Pekín. ¿Y qué hace ahora el superpolicía Harfuch? Presume todos los laboratorios de fentanilo que está desapareciendo, que no se dan por generación espontánea, no son de inteligencia artificial. Todo este huachicol fiscal y todo lo que presume Harfuch que está combatiendo, no es como que nació el 1 de octubre de 2024, eso llevaba años en gestación en el sexenio de los abrazos al narco. Entonces, la primera cosa que hay que resolver es esa. La segunda, me parece a mí que es un déficit diplomático. Pongo un ejemplo. Cuando Marcelo Ebrard era canciller, el diálogo era él con Trump, ciertamente con llamadas, tocando base con el presidente antes de cerrar un acuerdo, pero eso ya no lo tenemos. Tú no ves que nadie logra dialogar con Trump, ni siquiera la presidenta, mucho menos el canciller inexistente. Estamos, como bien decías, a unas horas de la entrada en vigor de los aranceles. Pero en general ningún país tiene un diálogo directo con Donald Trump. Algunos lo han logrado, sí, como lo hizo ahora con la Unión Europea, pero déjame ponerte un ejemplo, ¿no? El Reino Unido sí consiguió un acuerdo. Nosotros somos socios comerciales y ni así le consiguen una cita el inútil del canciller y el inútil del embajador en Washington. ¿Qué hizo esta semana? Esta semana, el lunes, que era el día prioritario de semana para los aranceles. ¿A qué se dedicó el canciller? Ve sus redes sociales. A una reunión con funcionarios de Estados Unidos y de México para el Mundial de Fútbol, en serio, para el canciller, que nos debería de estar abriendo puertas de diálogo con la presidenta y Trump. Es más importante una reunión de relaciones públicas y organización del Mundial que la coyuntura y la presión de esta semana los aranceles. ¿Ese es el canciller que merece México? Ahí nos detenemos. ¿Qué le respondes, Arturo? El cinismo y la hipocresía de la oposición no tienen límites. Me explico, porque por un lado Federico habla de un narcogobierno y se le olvida que el único narcogobierno fue el de ustedes, el de Felipe Calderón. ¿Por qué fue el único narcogobierno? Fíjate qué curioso. La única persona sentenciada y condenada, y no hace 10 años o 20 años, apenas en 2023, es el narcopresidente que ustedes tuvieron del Partido Acción Nacional. Pero no solamente eso, pero resulta que hoy sabemos perfectamente bien. Pero ahí te referías a García Luna, ¿no? Me refiero, no a Felipe Calderón. A ver, ahí te va lo que te voy a decir, a eso voy. Resulta que hoy sabemos perfectamente bien que el presidente Felipe Calderón, panista, ¿no?, a quien además Federico Doring le aplaudía, ¿no?, y le echaba porras, era uno de los símbolos ideólogos más profundos de Federico Doring, pues
Hoy sabemos que el general Tomás Ángeles de Aguajare, subsecretario de la Defensa, en funciones de subsecretario, le dijo: presidente, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está vinculado al cártel de Sinaloa. El presidente en esta reunión en Los Pinos con Juan Camilo Moriño le dijo: tráeme pruebas. Le llevó las pruebas, transacciones, documentos, videograbaciones. ¿Sabes qué hizo Felipe Calderón? Lo corrió y lo encarceló. Pero no solamente eso. El excomisario de la Policía Federal hizo lo mismo. Le mandó 2 cartas acompañadas de testimonios de exintegrantes de la Policía Federal que estaban denunciando ni más ni menos que vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico. ¿Sabes qué hizo Felipe Calderón en 2008? Lo corrió, lo encarceló y hasta 2012 les dijeron: usted disculpe. Para claramente, no desviarnos del tema, todo lo que mencionas, ¿en qué ha contribuido a que hoy la situación con Estados Unidos esté en la tensión en la que está? Lo que quiero decir es, los primeros responsables del desastre en materia de seguridad pública, que hoy es un tema prioritario en la agenda de los Estados Unidos, son ellos. Nosotros hasta 2019, cuando llegamos después de este incremento en la tendencia del número de homicidios, de narcomenudeo, de delitos vinculados a delitos del fuero federal y el fuero común, ¿no? Solo tuvo disminución hasta 2019, ¿no? Y hoy estamos incluso con un pico más importante desde que llega el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hasta esta fecha, con cifras históricas de disminución. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente gran parte de la responsabilidad corresponde a estos hipócritas. Pero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los homicidios... No, una tendencia a la baja, tendencia a la baja completamente, es una falsedad absolutamente. La tendencia se comporta de la siguiente forma. Pero no digo tendencia, digo números. La única forma de medir una política pública es con tendencia. Si estos sinvergüenzas dejaron un escándalo, se aventaron fuego por todos lados, pues es obvio que la tendencia tiene una temporalidad y el número de homicidios fue incrementando. Cuando llegamos empezó a disminuir. ¿Y el efecto cuál es? Que este año vamos a disminuir o vamos a tener la cifra de homicidios histórica más baja desde 2014. Y acuérdate de mí. Federico, ¿qué tanta responsabilidad asumen los gobiernos panistas de la condición tan en la cuerda floja en la que se encuentra la relación bilateral con Estados Unidos? No, ninguna, porque a nosotros nunca nos hicieron una imputación como gobierno. Lo que hay son manzanas podridas a título personal, pero jamás el gobierno de ningún país hizo una imputación al gobierno, primera precisión. Segunda precisión, después de esta parodia política de Arturo, hay que aclarar varias cosas. Primera, en el 2019 surge el huachicol fiscal. Ese es creación de Morena. ¿Por qué? Muy fácil, porque no se podían importar combustibles por particulares antes de esa fecha del 2019. ¿Alguna vez tú recuerdas? Yo no le vamos a preguntar aquí a este patiño político, pero ¿tú recuerdas alguna vez que la Embajada de Estados Unidos tuviera que sacar en redes sociales un aviso de cómo es que los empresarios de México, coludidos con los servidores públicos de México, de su partido, generan la industria del huachicol fiscal? Nunca habías visto tú una imputación de que desde el gobierno se solapara a las empresas que defraudaran al propio gobierno. Y el huachicol fiscal es parte de su alianza intolerable, la misma que te dijo el mentiroso López Obrador, que ya no había huachicol fiscal, ni de ningún tipo, porque dice que ya lo había arreglado con las pipas. Falso. 554,000 millones de pesos perdimos solo por huachicol fiscal en el sexenio anterior. Es más que la deuda de Pemex, que sigue hoy sin poderle pagar a proveedores. Ellos tienen que responder por su alianza con el narco. Nosotros nunca. Se le imputa a García Luna, fíjate qué enorme diferencia, que pactó con el narco. Pero no es lo mismo que yo te diga que te coludiste y pactaste con el narco, a que tú eres el narco y desde tu gobierno creas tu cártel, porque la barredora, el cártel que ustedes crearon desde el gobierno, el que incubaron, el que tiene sus derechos de autor y tienen patentado aquí hasta el cogote todos los de Morena, es el que no quieren debatir aquí en la Comisión Permanente. Por eso el bellaco de Fernández Noroña no permite el debate. Tan no se pueden defender que no tienen con qué darle la cara a los legisladores de oposición. A ver si ya se animan el miércoles y pierden el miedo para el debate. Arturo. Es curioso escuchar lo que está diciendo, porque en el caso del gobierno de Felipe Calderón nunca lo persiguió, lo premió. Es más, ¿quién crees que aplaudía como foca? Federico Doring le aplaudía a Genaro García Luna. Pero de veras, era un ídolo. Después con Enrique Peña Nieto, del PRI, el aliado de los señores, por eso son el PRIAN ellos, resulta que hasta recibió contratos.
A través de Glock, que era la consultora de Genaro García Luna, hubo contratos en donde decía que había consultoría, se espiaba, tenían herramientas de espionaje, ¿no? Nosotros, como gobierno morenista, porque no hay que olvidar que la Fiscalía General del Estado es una propuesta que se somete al Congreso local por parte del gobernador, decidimos iniciar las investigaciones. Nosotros, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, empezamos a generar los trabajos de inteligencia para desmantelar, sí, un hecho que es verdaderamente lamentable, como que un secretario de Seguridad Pública esté involucrado con conductas delictivas. Pero nosotros lo vamos a meter a la cárcel, no como ustedes que dejaron un pillo suelto. Federico. Bueno, pues yo no le acepto una mentira, porque la verdad es que si no lo conociera le podría creer, pero es un pillo consumado, Arturo. Mira, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, el primer policía que nombró se llama Jesús Horta, prófugo de la justicia al día de hoy por 2.500 millones de pesos de lavado de dinero. Por eso llegó el superpolicía Harfuch, porque tuvo que renunciar el otro cuando le echaron la diamantina a las mujeres porque la crisis de seguridad del 2019 en el transporte público. Y desde entonces no aparece, y no va a aparecer Hernán. ¿Por qué? Porque le sabe todos sus secretos. Él dice que ellos lo investigaron falso. A ellos les pasaron, el gobierno de Estados Unidos, en las reuniones en las que fueron el canciller y Harfuch, el nombre, porque este señor es el que creó la industria del huachicol, no el fiscal, el rupestre desde Tabasco. Y por eso es que se dieron cuenta que tenían esa manzana podrida. Gran parte del problema, porque si te fijas, habla de todo menos de los aranceles. No puede negar la mediocridad de su Cancillería, que ni siquiera una cita le consigue a la presidenta con Trump. Y eso que somos socios comerciales. Le prestamos a nuestros soldados de la Guardia Nacional y ni siquiera así de agradecimiento una citita, una charla. O sea, en serio, para lo que les alcanza su capacidad diplomática, ¿es para un teléfono? No, hombre, yo esperaría tener un canciller que saque un perro una milpa, pero me concentro en el tema. Pero una reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump tendría que ser en las condiciones que Donald Trump quisiera. No necesariamente. Y poner a Claudia Sheinbaum en la oficina oval de la Casa Blanca, como hemos visto al presidente de Sudáfrica, como hemos visto a otros presidentes, ¿no es aventar a la boca del lobo a la presidenta de México? Me parece que le concedes muy poco a la presidenta. Yo te lo voy a poner de otra forma. La presidenta no tendría por qué aceptar ningún maltrato, porque la presidenta tiene el trato que no le corresponden de aliada comercial. Y la presidenta lo único que ha hecho es ayudarle a Trump, desde la Guardia Nacional hasta otros temas. Ahora, si tú me vas a decir que crees que el canciller es tan mediocre que el único contexto en el que le puede conseguir el diálogo es de calado humillante, pues entonces el problema es del canciller. Yo creo que el presidente sí podría tener una buena charla con ella, pero el problema es que, como te dije, el canciller, su prioridad no es sentar a Sheinbaum con Trump, es tomarse la foto con los organizadores del Mundial de la FIFA, con Gaby Cuevas. Para eso le alcanza su diplomacia. El otro, que no es quita nuestros impuestos, Esteban Moctezuma, se dedica a tomarse fotos con la niñera Fran Drescher en vez de conseguir atender los temas. ¿Qué pasó con las remesas? Sí se arreglaron las remesas al final, pero cuando ya se había aprobado en comisiones el primer proyecto de remesas, él ni siquiera se había sentado con un solo congresista de Estados Unidos, que me desmienta, a ver qué fotos tienen. El diálogo de la comisión que salió de aquí del Senado fue cuando ya el proyecto había salido de comisión y estaba circulado para el Pleno. Así de tarde llegó México a la interlocución. Si tú tienes dos diplomáticos, que ahora que se murió el mexicano en las redadas, ¿y qué lograron hacer? ¿Y dónde está la carta diplomática? ¿Cuándo levantan la voz por un mexicano, el embajador en Washington, o los dos mexicanos que sí se discutió aquí, que estaban en el Alligator? O sea, lo que dices es que tendría que ser la política exterior de México ponerse a los golpes con Estados Unidos. No, lo que digo es que a la presidenta le urge un canciller. Si tuviera un canciller, tendría otro resultado. Por eso te pongo el ejemplo de López Obrador. López Obrador no es nada como para escribir a casa, ¿no? Pues es un narcopresidente, es el que les enseñó a ellos a lavar el dinero del huachicol fiscal. Pero cuando menos, por eso no acepto el comentario, ese mismo presidente Trump, al canciller Ebrard, le daba un trato respetuoso. Al canciller de la Fuente no lo recibe. Bueno, pero hoy tienes a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, sí, también en la interlocución. Pero con un error que cometió la presidenta. Acuérdate, cuando todavía estaba el embajador anterior, la presidenta dijo que nadie puede tener interlocución directa con el embajador de Estados Unidos si no es a través del canciller. Entonces, cuando tú le quitas la interlocución política a Ebrard para hablar con el embajador de Estados Unidos en México, y dices que todo pasa por el embudo del inútil del canciller que no saca un perro de una milpa, pues estás dejando el talento de Ebrard, que sí existe y está acreditado en los hechos y en los años anteriores, dependiendo de alguien que está más preocupado por el Mundial de Fútbol de la FIFA que por detener los aranceles de esta semana.
¿Ha sido efectivo el trabajo que han hecho el canciller, el secretario de Economía, el embajador de México en Estados Unidos? Sin duda, lo que Federico no dice es que fuimos el primer país que instaló una mesa permanente de diálogo en Washington. Lo que Federico no dice, por supuesto, porque tiene en su ADN una mitomanía política enorme, es que ya presentamos alternativas, que él no conoce, por supuesto, porque ellos son entreguistas por naturaleza, ¿no? Lo que Federico no dice es que en breve se darán a conocer los resultados de esta mesa y ¿sabes qué? A pesar de lo que ellos quisieran, porque ellos quisieran que le fuera mal a México. Ellos tienen un ADN antipatriota. Yo siempre lo he comparado a Federico con este personaje de la historia, James Polk, que fue este presidente número 11 de Estados Unidos que en 1848 anexó una gran parte del territorio mexicano. ¿Sabes cómo, no? Con el apoyo de los conservadores, de los panistas de aquella época, ¿no? Entonces Federico Polk lo que no quiere es que le vaya bien a México, pero nos va a ir bien. En breve vamos a tener resultados seguramente de esta mesa de diálogo que está trabajando. ¿Y qué crees? Que aunque lo van a simular, aunque lo van a decir que no es cierto y siempre encontrarán otra cosa para descalificar las acciones del gobierno, ¿no? Pues nos va a ir bien, a este país le va a ir bien, por supuesto, ¿no? No quiero dejar de mencionar el tremendo oso que hizo una senadora que es de Acción Nacional. Esta que es muy cercana a Ricardo Salinas Pliego ahí en TV Azteca, esta que trae megáfono por todos lados, en una entrevista a Fox News, a una de las cadenas, en mi opinión, más conservadoras. Y por supuesto la entrevista fue una conductora que está casada con un miembro de la Casa de Representantes, también muy cercano a Donald Trump. En esta entrevista solo se dedicó a denostar a nuestro país, solo se dedicó a denostar a nuestra patria. Habla de Lili Téllez, ¿no? Lo que quiero decirte es, no puedo imaginarme, Pedro, un México en el hipotético, así una historia alternativa. Imagínate una realidad alternativa en donde hoy la que estuviera llevando a cabo las negociaciones con Donald Trump se llamara Xóchitl Gálvez. Qué escándalo, ¿no? Seguramente yo hubiera estado ahí, ya se hubiera puesto de tapete y le hubiera dejado un chicle debajo de la mesa oval, como es su costumbre en ese escenario hipotético. Les han señalado, Federico, al PRI y al PAN de ser carroñeros políticos en este tema de Estados Unidos. ¿Quién nos lo ha señalado? Desde las propias mañaneras, los voceros de Morena, en torno a que ustedes festejan cuando a México pues, no le va bien en materia económica o en materia de seguridad, y textualmente lo que acaba de decir Arturo es que ustedes quisieran que le vaya mal a México. ¿Qué respondes ante esto? Respondo que nada de lo que él diga se puede tomar en serio y que ninguna de la propaganda política y mentiras de la mañanera merece ser honrado con una respuesta. Todo eso es un guión de Pigmenio Ibarra de muy mal gusto y muy corriente. Tú me has escuchado que toda esta mesa lo que he pedido es que haya una reunión, que Donald Trump reconozca la relación de socio comercial y le dé el trato a Sheinbaum que merece. No porque yo haya votado por ella, sino porque me representa como presidente de la República. He estado toda esta reunión pidiendo que le dé Donald Trump el trato a ella que le dio a cualquier otro expresidente anterior, porque merece tratarla con respeto por lo que representa como la presidenta de mi país. Yo no le he puesto al fracaso de ellos. Ha conjurado muchos de los aranceles con las llamadas, pero para eso necesita gabinete. En un mundo que sí funcione, y no la parodia política en la que vive Arturo, para eso hay gabinete y para eso hay labor diplomática, no para que ella sea la que siempre al cuarto para el ratito en una llamada telefónica, minutos antes de la fecha límite, sea la que solucione algo que para eso le estamos pagando, de nuestros impuestos, al inútil del canciller de la Fuente y al otro inútil del embajador Esteban Moctezuma. Haciendo una comparación en todos estos amagos que hemos tenido desde enero en el tema de los aranceles, mucho se comparaba la postura de Canadá, por ejemplo, con la de México, y había escuchado muchas voces, principalmente de oposición, decir, pues Canadá está consiguiendo exactamente lo mismo, pero con honradez de ponerte al tú por tú, pero las condiciones económicas, las condiciones son diferentes, ¿no? A México, digamos, con otra estrategia que fue la de la no confrontación directa, sino más como un diálogo, pues consiguieron al final del día el mismo resultado, ¿no? El aplazamiento de los aranceles, el excluir a todos los productos por igual y que solo se quedaran los que están fuera del TEMEC. Entonces, en términos prácticos, pues ha sido efectivo para el cometido, ¿no? Pues estamos, como bien señalas, parados en el mismo
el resultado. El saldo es idéntico para Canadá que para con nosotros. Hay una enorme diferencia. Canadá amenazó con cortar el suministro de energía a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tiene una lista de narcopolíticos como los compadres del partido de Arturo que tengan que andar cuidando su pasado y su fortuna a la vida. El gran problema que tiene México es que a la presidenta la amagan con la amenaza de los aranceles y por otro lado está lo que ya se ha publicado, que la lista de 2 generales en activo, un miembro del gabinete y 3 gobernadores que se exige que se presenten ante las Cortes de Estados Unidos. Si tú fueras canadiense y no tuvieras que responder por la narcopolítica de los compadres de Arturo, pues tendrías una posición mucho más ventajosa en la negociación. Pero si tú tienes que, por un lado, defender al país y por otro lado tratar de no complicar tu relación para que tengas que entregarle a la justicia estadounidense a los que te financiaron las campañas con dinero mal habido, entregándole la paz y seguridad de los mexicanos al narco, pues no es lo mismo tener a un gobernador de una provincia de Canadá decente que tener a Américo Villarreal, a Rubén Rocha, a Alfonso Durazo, a cualquiera de estos narcopolíticos que están por ahí generándole problemas a la relación bilateral. Arturo. Yo quiero sugerirle a los directivos del canal del Congreso que hagan una mesa de chisme político y que pongan como conductor principal a Federico Chapoy, porque todos los supuestos que utiliza Federico están basados en columnas políticas siempre. O sea, hoy nos viene a hablar de la lista, ¿no? La lista de la que uno de los columnistas, que ni voy a mencionar, habló, que estaba integrada por dos generales, por 3 gobernadores, por quién sabe quién, puro rollo. Hoy la presidenta de México ha sido muy clara en la mañanera, no existe esa lista, es una mentira. Es una narrativa que está construyendo la oposición para tratar de generar un ambiente en donde hay efectivamente esta idea que están tratando de construir de un narcogobierno. Pero los que deberían estar preocupados, y te lo digo en serio, son ellos. Porque en una de esas se traen de España a Felipe Calderón para que responda por la asociación delictuosa que tuvo con Genaro García Lúnica, único condenado. En una de esas caen más de los que estuvieron en ese gabinete. Yo voy a reiterarlo y no me voy a cansar de decirlo. El único narcogobierno se llama Partido Acción Nacional. Y concluyo con lo siguiente. Es una lástima que después de que tenemos mesas de trabajo con funcionarios de alto nivel trabajando permanentemente, me consta, ¿no?, de una forma discreta, que no abona un conflicto político por las formas que tiene el presidente Trump, ¿no? La oposición le apuesta a que nos vaya mal. No nos va a ir mal, nos ver bien. Los resultados que vienen van a dejarles calladas las bocas. Pero eso sí, la siguiente semana se inventarán nuevamente en este cuarto de guerra donde está Jorge Romero, que por cierto, ese sí trae una acusación de ser líder de un cártel inmobiliario con más de 22 carpetas de investigación que ya fueron dadas a conocer por la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Y donde está también Federico Dorin, donde está Triana, y Max Cortázar, y todas las semanas se inventan con qué historia van a seguir desacreditando a nuestro país. Pero ¿sabes qué? El pueblo de México no se los cree. Por eso la presidenta Sheinbaum tiene una aprobación de 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos. Último comentario sobre esto para pasar al tema migratorio que no hemos tocado, Federico. ¿Sobre qué? Sobre lo que acaba de mencionar Arturo. Ya están, dices que no merecen ser honradas con una respuesta. Bueno, el tema migratorio, ¿cómo estamos en el país? Se había presionado para que se hicieran más esfuerzos en contener el flujo migratorio por parte de personas provenientes de Centroamérica y Sudamérica. Dio los elementos para la frontera norte, ha apoyado en la frontera sur. Por eso la reciprocidad que no existe tiene que ser un asunto que se señale en la relación bilateral. Arturo, en materia migratoria, ¿cómo está México? ¿Qué resultados entrega para poder decir que estamos haciendo el trabajo? México, como nunca, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha reducido de forma significativa el número de encuentros, porque es lo que utiliza CBP como denominación de las personas que se encuentran, ¿no? Sobre todo de mexicanas y mexicanos. Y esto se debe a algo bien importante que ellos no mencionan porque no les gusta mencionarlo. O sea, verdaderamente nosotros hemos mejorado la calidad de vida de las y de los mexicanos. Más de 10.5 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Tenemos una calidad de vida en donde el salario mínimo promedio ha incrementado a casi 17,000 pesos. Nunca había incrementado tanto. Ellos decían, ¿no?, desde la escuela de la tecnocracia, decían, es que es imposible subir el salario mínimo por encima de la inflación, porque si no entonces vamos a generar un desastre económico. Y nosotros demostramos que sí se puede,
que lo hicimos en un 135% en términos reales y que con eso impactamos la mejoría de la gente de México. No solamente eso, hoy 1 de cada 4 familias en México recibe un programa para adultos mayores. Las abuelitas, los adultos mayores reciben desde los 60 años este tipo de apoyos. Hay becas Rita Cetina que van a jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, sí, esos que Federico les decía ninis, que no hacían nada, que se burlaban, han incorporado a casi 10 millones de mexicanas y mexicanos ya a una actividad profesional, a una actividad bien remunerada. Es decir, nosotros le estamos cambiando el rostro a este México que ellos nos dejaron. Ese México en donde condonaban impuestos, ese México en donde anunciaban obras faraónicas y terminaban o en una barda, ¿no? O terminaban en un monumento a la corrupción como la Estela de Luz, mientras que nosotros hicimos el Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec, caminos artesanales, el AIFA, por supuesto, y así muchas obras que sí pudimos, el Tren Maya, ya lo comenté, compramos Deer Park, por ejemplo, es decir, somos muy distintos, no nos parecemos en nada a ellos, pero no lo digo yo, lo dice la gente allá afuera, y si no, revisa las últimas 27 encuestas que se han publicado de lo que viene en 2027. ¿Qué te dicen? Pues que toda la gente va a seguir votando por Morena, incluso más, que les vamos a arrebatar Chihuahua, que vamos a ganar Nuevo León y que muy probablemente ganemos Aguascalientes y también Querétaro. Les duele mucho, lo entiendo, están moralmente derrotados. ¿Cuál sería el impacto económico que se tendría para el país, Federico, en caso de que no se llegue antes a un acuerdo para quitar estos aranceles del 30% de los productos fuera del TEMEC? Pues eso nos va a costar empleos directos e indirectos, nos va a costar más inversiones. Ya ha habido varias inversiones que se han amagado, que se han cancelado por la incertidumbre que genera solo la especulación y el anuncio. La relación no merece esa reciprocidad, por eso decía yo, si el gobierno de México ha ayudado en la parte migratoria, no merece este trato despótico de ni siquiera una reunión con la presidenta. Ojalá y se pueda llevar a cabo la reunión, ojalá y se tenga un avance como lo tuvo la Unión Europea, ojalá y nos dieran el trato que le dan a Vietnam. A Vietnam le están dando un mejor trato que a México y Vietnam no le ayude en nada la relación bilateral ni a la migración. Claro, Vietnam no tiene que responder por los narcopolíticos que son compadres de Arturo, pero nosotros lo que quisiéramos es ver para adelante. La verdad es que no queremos que nos queden el resto del sexenio buscando cómo evitar un trato injusto. La presidenta merece un trato respetuoso. Yo no confío en el canciller, pero si te fijas, todas mis críticas han sido al canciller. Yo esperaría que la presidenta pueda hablar con Trump algún día y que veamos en serio cómo arreglar. El Congreso ha dicho, no lo ha dicho el PAN, lo ha dicho todas las fuerzas políticas, que es necesaria una comisión bicameral para ver los temas. ¿Para qué? Para hablar con seriedad, no para traer esta retahíla de mentiras, ¿no? De Arturo, que es un mal comediante. Déjame ponerte un ejemplo, nada más uno, porque el problema con Arturo es que nomás no aprende, por eso su propedéutico nunca va a terminar. El salario mínimo, ¿cómo fue posible subir el salario mínimo? Porque primero fueron Salomón Chertorivsky y Miguel Ángel Mancera los que inventaron la unidad de cuenta para poder desindexar lo que era el salario mínimo de los factores de multas, recargos, la contribuyente. Esa reforma la retomó Peña Nieto. Sin esa reforma no se hubiera podido incrementar el salario mínimo sin que fuera un referente de multas y recargos. Lo que ellos no tienen es la estatura política esencial para reconocer que mucho de lo que han hecho lo han hecho gracias a costas que nosotros dejamos como cimientos. A diferencia, por ejemplo, del sector salud. Habló de mucho, pero te fijaste que de salud no dice ni pío, porque llevan 7 años sin poder sacar una sola licitación para medicamentos. Vivimos en un país que nos ofrecieron que iba a ser Dinamarca y no llegamos ni siquiera a comprar las medicinas, ya de vacunas ni hablamos, de tratamiento para niños con cáncer como los que cierran las avenidas en esta ciudad, desesperados porque en 7 años no han sido capaces de comprar un medicamento que les den. ¿Quién hace la labor? Nariz Roja y la sociedad civil hacen la labor que estos mentecatos no son capaces de hacer como gobierno. Regresando al tema del... Pero una última cosa, porque dijo que los mexicanos viven muy contentos. Si viven tan contentos, explícame nada más una cosa. Tú, porque contigo sí es serio la conversación. ¿Por qué los chapanecos se están yendo a esconder a Guatemala? Cosa que nunca pasaba, nunca, era al revés. Los guatemaltecos se venían a México a buscar prosperidad, desarrollo y oportunidades. Con ellos salen huyendo. ¿Sabes por qué salen huyendo? Porque si los muchachos no se vuelven sicarios, les queman las casas y se quedan sin su poco patrimonio. Esa es su triste realidad en Chiapas. Por eso en Panteló tienen esa crisis
de hace muchos meses y por eso están huyendo a Guatemala. En el caso de que se apliquen los aranceles, ¿tú vislumbras una crisis económica? Sí, va a tener efectos muy negativos para México y por eso es lo peligroso de la última carta de Trump, es ese párrafo que antes no había invocado, en el que amenaza a la presidenta que si se atreve la presidenta a tener medidas retaliatorias, le va a subir la tasa de aranceles. Porque en los antecedentes anteriores, cuando ha habido medidas impopulares e injustas, con el gobierno de Peña en el acero y con el gobierno de Calderón, cuando no dejaban entrar los camiones de doble remolque a Estados Unidos, ¿no?, derivados del tratado, hubo medidas retaliatorias. Y en los dos casos en los que el gobierno de México contestó con medidas retaliatorias, aranceles injustos que obedecían eso sí, a intereses electorales del gobierno en turno, en los dos casos la medida resultó y probó ser exitosa en el tiempo. Arturo, si se imponen esos aranceles, ¿generarían una crisis económica? Sí, claro, una presión inflacionaria sin duda en el gobierno de Estados Unidos. Habría una afectación de las cadenas de suministro, hay que decirlo sin duda también, y una afectación al Producto Interno Bruto de ambos países. Es decir, la lógica tendría un impacto inflacionario. De hecho, ya hay sectores en donde ciertas tarifas arancelarias empiezan a impactar en los bolsillos de los norteamericanos y a desacelerar la economía, ¿no? Es deseable, ¿no?, que no suceda, es deseable que los mercados mantengan estabilidad, es deseable un acuerdo diplomático, es deseable por el bien de todas y de todos que le vaya bien a México, a las mexicanas, a los mexicanos. Fíjate, es curioso, Pedro, qué solita está la oposición, qué mal han quedado, que hoy mientras ellos se hacen para atrás y desean que le vaya mal a nuestro país, las empresarias y los empresarios de nuestro país anuncian inversiones, se la juegan con la presidenta a través de Plan México. No es casualidad que hace algunos días el grupo Bimbo haya anunciado una inversión de más de 2,000 millones de pesos. Y cuando una persona de ahí de la mañanera le preguntó al director general del grupo Bimbo qué opinaba de la relación bilateral, dijo: hay que sumarse con la presidenta, está haciendo bien las cosas, hay que ayudarla a que esto salga adelante. Nosotros los empresarios y las empresarias estamos sumados. ¿Quiénes están solos verdaderamente? Ellos. ¿Sabes dónde? En el basurero de la historia. ¿Respaldan ustedes al gobierno de México en estas negociaciones con Estados Unidos? Nosotros respaldamos al país. No podemos respaldar a una nación porque no la conocemos, porque nunca se nos ha invitado a un diálogo con absolutamente nadie, ni con Ebrard, ni con De la Fuente, ni con Sheinbaum, ni siquiera con Rosa Isela. No sabemos necesariamente qué están dialogando, cuáles son las alternativas. En la medida en la que no tenemos información, no podemos aprobar lo que no conocemos. Lo que sí respaldamos es a nuestro país, y lo que sí condenamos es el trato injusto y falta de reciprocidad y respeto hacia la presidenta, porque la presidenta en esa relación lo único que ha hecho es abonar. En eso sí se lo reconocemos. El trato que reciben no es el justo, pero también si ella nos trata a nosotros con el mismo despotismo con el que a ella la trata el gobierno de Estados Unidos, porque la relación es igualmente injusta de Estados Unidos para con México como de ella para con nosotros. ¿En serio? En serio, Pedro, en serio. No hay un solo mexicano que no vote por Morena, que no tenga una inteligencia que merezca ser escuchada con una propuesta. ¿En serio? Estos son tan soberbios que creen que no hay un solo mexicano que pueda plantear una idea salvo ellos. Solo ellos tienen el monopolio de la interlocución, solo ellos pueden plantear alternativas. Nosotros tenemos mucha gente que tiene experiencia, que lidió ya con crisis anteriores, que las libró exitosamente. ¿A quién nos han pedido, invitado a dialogar, a intercambiar puntos de vista? A nadie. Pero sí nunca. Se ha hecho un llamado a la unidad, ¿no? También. Claro, a la unidad con respecto al país, y por eso estamos en contra de los aranceles, estamos en contra del trato injusto. Pero pedirnos que demos un cheque en blanco a un gobierno que no dialoga, que nada más nos calumnia, que nada más nos injuria, y que en vez de mandar a alguien con oficio político a invitar al diálogo, lo mandan con un panfleto de carpa política. Por eso yo siempre le digo a Arturo que es como el palillo del siglo XXI, igualito, la misma carpa política que había aquí en los albores del siglo pasado. Entonces, eso no le da seriedad. También, si tú vieras que el argumento de la relación bilateral son toda la retahíla de malos chistes de Arturo, dirías: caray, qué lejos está el Congreso mexicano de tener una relación bicameral seria y de plantear una agenda. No le podemos plantear una agenda común a Estados Unidos porque ni siquiera nos podemos sentar a platicar sin insultarnos la mesa. ¿Qué queremos hacer? A mí él nunca me ha preguntado qué ideas tengo para la relación bilateral. La presidenta jamás nos ha preguntado nunca. ¿Cuándo ha invitado a dialogar al PAN? Nunca. ¿Y qué sería lo que ustedes propondrían?
Nosotros propondríamos diversificar. Hay una nota que vi hoy que me parece muy interesante, que está empezando a explorar el gobierno de México un acuerdo bilateral con Canadá para fortalecer su vertiente económica con Canadá y volverse menos prescindible de Estados Unidos. Finalmente, la presidenta ha tenido en las últimas semanas diálogo con el gobierno de Canadá que no tuvo al inicio de la crisis y en eso ha encontrado una alternativa, un plan B. Eso es una cosa buena. Se tardó casi un año en encontrar que también Canadá era un socio comercial y que también juntos podían hacerle frente, no como tú decías, cada quien a distancia, sin ver en qué pueden juntos contrarrestar el efecto de Trump. Eso es una cosa buena. Muchas de esas cosas nosotros las decíamos antes, lo que pasa es que él está tan ocupado en insultar y mentir que no escucha a la oposición. ¿Arturo? No, a ver, el chiste se cuenta solo. La oposición hay que tratarla como es, como una oposición de broma, como una oposición de risa, como una oposición de sátira, porque eso es lo que se han convertido. Si Federico en serio llegara a una mesa de debate a no descalificar, y ustedes pueden ver la grabación, cuántas descalificaciones hubo en esta mesa, a tener un debate serio, un debate con propuestas, yo creo que sería distinto. Pero si partimos de una realidad hipotética que no existe, en donde ellos dicen que hay una lista, ¿no?, de narcotraficantes que están en el ejército mexicano, que la forman los gobernadores y que la lista no existe por ningún lado, es muy difícil sentarse a platicar con ellos. Viven en una realidad casi esquizofrénica. Es decir, no puedes sentarte con personajes que no solamente no proponen, que quieren que le vaya mal a México y que sus posturas están fundamentadas en columnas políticas. Pues es imposible. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando vas a una mesa de debate? Pues reírte un poco de ellos. Pero si llegan personajes con propuestas, un plan de trabajo, miren, a ver, independientemente de que sean del PAN, del PRI, de Yo me ofrezco MC. a llevarle una propuesta a la presidenta de México si Federico Doring me entrega algo que sea verdaderamente viable y que no sean caricaturas o dibujos de niños de 10 años. Con todo gusto, hombre, encantado. Yo me ofrezco a sentar un grupo de diputadas y diputados con ellos para que podamos discutirlo y platicarlo. El tema es que ellos no salen de una retórica en donde únicamente están deseando que le vaya mal a nuestro gobierno. Te lo digo en serio. Y reitero, si Federico Doring después de este debate quiere hacer algunas propuestas, yo me ofrezco como un canal además adecuado para que llegue al escritorio de la presidenta cualquier propuesta que no salga de una columna fantasiosa. ¿Le tomas la palabra? Déjame decirte una cosa que lamento mucho, porque lleva un año tratando de aprender la labor legislativa y no ha aprendido absolutamente nada. Nosotros no necesitamos que él nos lleve a ningún lado. El diálogo no es con él, es con el gobierno. Yo no necesito vejigas para nadar. Este trato que él dispensa es un trato que no es respetuoso, porque el PAN no está pidiendo que él vaya a llevar un mensaje. El PAN está dispuesto a dialogar con el gobierno. Si al gobierno no le alcanza el interés para dialogar con el PAN, él no es el mensajero, él no es el corre, ve y dile. Nosotros, nuestra condición democrática no puede estar supeditada a que el bueno del Arturito sea el que lleve las propuestas del PAN con la presidenta. Pero al final, ¿qué no? Lo que buscan es que los tomen en cuenta, que los escuchen en las propuestas que tienen. Y entonces eso está condicionado a que solo si les dan el protagonismo de sentarse con la presidenta o con el canciller. No, te equivocas, no es de protagonismo, es de respeto. Nosotros representamos otra visión política y nuestra visión política no está supeditada a un corre, ve y dile. Si independientemente que sea Arturo, no llámale Arturo, claro, llámale Juanito, llámale Pedrito. Pero el gobierno dialoga con todos. Se supone que el gobierno gobierna para todos. Si el gobierno no tiene interés en escuchar al PAN, pues el PAN ya cuántas veces lo ha dicho, 2 o 3 veces Jorge Romero ha dicho que está dispuesto a dialogar si algún día hay una invitación. Y hay ya un plan de trabajo, sí, claro, que ustedes tienen para decir, mira, estas acciones son las que deberían hacer. Algo que se presentó y que nunca quiso discutir el gobierno. El PAN presentó cosa que nadie más ha presentado, y la puedes checar en los diarios debates, una ley de fomento a la industria automotriz. Cuando empezaba este problema, la primera industria a la que dijimos que hay que hacerle una ley que le garantice que no vaya a perder empleos y competitividad, como existe la ley que fomenta la industria vitivinícola del Valle de Guadalupe. En ese espejo, el único partido que ha propuesto en México algo para defender a la industria automotriz, los empleos y las inversiones que en ella están depositados en este país, es Acción Nacional. ¿Sabes cuántas veces alguien nos invitó a dialogar? ¿Sabes cuántas veces alguien en la Secretaría de Economía nos aceptó la petición de dialogarla? Porque presidimos la Comisión de Economía y el diputado Salim buscó a través de varios enlaces
que se pudiera discutir el tema con el gobierno. Ni siquiera para ayudar a la industria automotriz nos quieren escuchar. ¿Y lo vieron ustedes directamente con armadoras, claro, con los propios con fabricantes? con todo el gremio. ¿Por qué? Porque era lo que la oficina del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, lo que ellos tenían detectado que podrían ser los efectos de los aranceles y cómo paliarlos. Eso se vio con el propio representante de la industria automotriz y el del Consejo Coordinador en Washington, que eran los que acompañaron, ahí sí, el diálogo en su momento cuando se veía la amenaza para la industria automotriz. Que en el tema automotriz, que es un tema sumamente delicado, pues las decisiones al final del día ahí radican en las cabezas de las compañías, pero en Estados Unidos, ¿no? Porque está esta amenaza de elevarles el costo de producción, elevar el costo de venta hacia los propios estadounidenses y que por ende bajen mucho las ventas, y entonces diversas empresas lo que han tenido que decidir para proteger eso es eliminar esta producción en otros países, no solamente México, para tratar de hacer frente a estos aranceles. Ahí entonces las decisiones terminan siendo de las propias compañías que están basadas en Estados Unidos, ¿no? Si lo ves así como que México no va a hacer nada, sí, tendrías la razón, pero no este es el caso. Si México fortalece su política de fomento a la industria automotriz, le vas a dar a ellos un dilema a sopesar. El problema es que ellos hoy día no tienen nada contra qué sopesar la decisión. Tienen la amenaza de Trump, y con la conjurada del arancel. Nosotros no queremos ser rehenes de la amenaza del arancel, queremos fortalecer una política pública, porque si te doy a escoger entre la política pública llevada a rango de ley en México y la impronta de una presidencia que no tienes la certeza que va a durar más de un par de años, quizá tu visión de largo plazo es quedarte con la certidumbre de una ley que la República Mexicana te está dando para contrarrestar la impronta, hepática de Trump. Nosotros tendríamos que poner cosas en la mesa. En términos de ajedrez, no podemos jugar siempre negras y jugar la ficha para atrás para que no nos coma. También México tiene derecho a tener una política propia, a innovar, a modernizarse y a tener algo que incluso lo haga todavía más competitivo contra las empresas en Estados Unidos, a las mismas a las que Trump está defendiendo porque han perdido espacio en el mercado con nosotros. Arturo, en este tema del sector automotriz. Hay una falta de entendimiento de las cadenas de suministro por parte de Federico, ¿no? No entiende primero que muchas de ellas están sujetas a lo que establece el TEMEC y en esa lógica pues es complejo hablar de un arancel adicional cuando están protegidas por el TEMEC y no entran en estos aranceles adicionales. El segundo tema es, yo entiendo muy bien cuáles son las necesidades del sector automotriz, fui director jurídico de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y en su momento efectivamente hubo ciertas iniciativas de ley que lo que buscan es incentivar a la industria automotriz, muchas de ellas han caminado, de hecho me reúno mañana en la mañana con la mía, con la AMDA justamente, que tienen algunas propuestas que habrá que entender si son viables, ¿no? Pero de ahí a que Federico diga que nosotros no hacemos nada, claro que lo estamos haciendo, claro que queremos ayudar, claro que queremos impulsar estos sectores que son estratégicos, ¿no? Entonces, reitero, menos política, más trabajo. Hay una diplomacia técnica por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, diplomacia técnica que tiene que ver con trabajo y no con el protagonismo, que ya vimos, ellos quieren protagonismo, ¿no? Aquí se les ofrece darles la mano y lo que hacen es te dan la espalda. Es el sello del PAN, es la hipocresía, ¿no? Por otro lado, sí, vamos a priorizar la negociación. Viene la revisión del TEMEC. Viene la revisión del TEMEC. El tema de las reglas de origen, por ejemplo, del sector automotriz será reglas importante. de origen, habrá que impulsar también y seguir impulsando el nearshoring también como algo muy importante. Un nearshoring que se veía muy prometedor a inicios de este año y que con Donald Trump y va a suceder. Ha parado. Y va a suceder una vez que venga la renegociación del TEMEC. Yo lo que digo es, a mí me da mucho gusto ver a un México cohesionado, con empresarios, con sectores sociales, con sectores industriales, con sectores agroalimentarios, con el sector automotriz. Fíjate, curiosamente el sector automotriz está trabajando muy de cerca de la Secretaría de Economía, desde la Industria Nacional de Autopartes, desde la propia Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, desde la asociación que ve el comercio automotor, que es distribuidores de automotores, desde la AMPACT, que es la productora de tractocamiones y de camiones también. Trabajan y están permanentemente en una mesa de negociación. Lo que pasa es que ya no ven con ojos serios a la oposición, que se ha dedicado lamentablemente estos últimos años a hacer politiquería pura. Está también el tema del ganado, el tema del jitomate, Federico. Bueno, a ver, pues tienes el mismo problema. A ver, ¿qué te dice Arturo? Que no hay una lista, ¿no? Lo mismo que te decía Andrés Manuel, que no hay huachicol y ya vemos cómo pulula.
¿no? Entonces, tienes el problema del jitomate. ¿Quién es el estado que más va a sufrir ese arancel injusto? Sinaloa. Exactamente el único gobernador que no pueden mandar a dialogar a Estados Unidos. Y en términos del gusano barrenador, el gusano barrenador, muchos mexicanos que nos están escuchando no habían nacido. En 1990 ya estaba erradicado por completo el gusano barrenador. Ellos son tan mediocres en su gestión de gobierno que no pudieron ni siquiera crear una planta de reproducción de la mosca estéril que impide la reproducción del gusano barrenador. Estamos en una vuelta al pasado de 35 años, de un asunto que tiene a los productores de ganado sin poder comercializar sus cabezas desde hace muchos meses. Y lo advertimos en la decisión del presupuesto de egresos, presentamos 2 reservas para gusano barrenador. ¿Sabes cuánto pedíamos del presupuesto que hoy día tiene el país? Que es de orden de 9 billones de pesos. 250, si se hubieran invertido 250 millones de pesos en esa planta a tiempo, cuando ya se habían detectado los primeros brotes de gusano barrenador, no tendríamos la crisis y las fronteras cerradas como hemos tenido todo este año, porque no se atendió a tiempo. ¿Por qué? Porque es la misma soberbia de Arturo. Como se atrevió a proponerlo el PAN, como se atrevió a proponerlo la diputada Agustín Rodríguez del PAN de Sonora, nada más porque le había propuesto el PAN, no se podía aprobar. ¿Y qué le decían sus correligionarios? Si no la presentas tú y la presentamos nosotros, quizás sí te la aprobamos. Entonces, te invitan a que te humilles, a que te invisibilices, a que no puedas presentar una sola reserva, porque si la quieres considerar viable, tienes que renunciar a tu trabajo, a tu agenda, a tu compromiso con los mexicanos y entregarles tus ideas a ellos, porque solo así se pueden aprobar. En esa mezquindad, pues resurgió el gusano barrenador. Arturo. A ver, la simpleza con la que hace análisis Federico Doring es de magnitudes incalculables, ¿no? El gusano barrenador tiene origen en Panamá, tiene origen con una de estas plantas de moscas estériles que efectivamente son las que disminuyen la población de la mosca que genera la infección del gusano barrenador, ¿no? Es una responsabilidad compartida porque el gobierno de Estados Unidos es quien opera esta planta. Incluso el gobierno de México ha pedido que se haga una inversión conjunta en el estado de Chiapas que pueda ayudar a que esta situación no siga un curso como el que siguió en su momento, ¿no? El tema de los jitomates también es importante decir que el reclamo más importante lo hace el estado de Florida, que es donde están los principales productores de jitomate y donde está también la base electoral más fuerte también de Donald Trump. Hay que dejar claro también que el mercado norteamericano no tiene la posibilidad de surtir al mercado norteamericano, requiere indiscutiblemente de los productores mexicanos. La medida de la tarifa arancelaria, ¿a quién le va a pegar? A los norteamericanos. Entonces, la simpleza del análisis tiene que ser mucho más cautelosa. Nosotros lo que estamos apostando es por llevar propuestas que tengan muy claros los escenarios de lo que puede suceder con la población de Estados Unidos, para que el presidente Donald Trump y sus funcionarios de su gabinete puedan tomar mejores decisiones. Es decir, ¿cómo le impactaría al estadounidense Claro. en el consumo diario? Esa es la lógica. Aumento en el precio que tendrá que pagar desde el jitomate, desde la carne, desde los automóviles. Esa es la lógica. La lógica es que ellos tienen que entender muy bien que las balanzas en muchos casos ya son superavitarias, que los impactos inflacionarios van a dañar a su población. Y incluso yo te diría, me atrevería a decir que muchas de estas iniciativas que de pronto tiene el gobierno de Estados Unidos nunca tienen el objetivo de que sucedan. Tienen el objetivo de buscar una negociación alternativa. De sentarse a la mesa para tratar de estirar. Así es, entonces vamos a tomar las cosas con más calma y, por supuesto, el deseo más importante que nosotros sí tenemos como gobierno es que le vaya bien a México y a las y los mexicanos. Esto que acabas de mencionar es muy importante porque llevamos desde enero de un gobierno de 4 años en donde pareciera que todo el tiempo vamos a estar a expensas de lo que Donald Trump se levante y amenace, se levante y diga. ¿Cómo poder lidiar con un presidente que necesita hacer todo lo que prometió en el próximo periodo más corto que tiene de tiempo, porque vienen las intermedias también para él ya el otro año? Entonces, un Donald Trump que pareciera estar utilizando a México como una piñata política para decirle a su base, miren lo que sí estoy pudiendo lograr. ¿Cómo manejarlo, Arturo, desde el gobierno de México de cara no solo a este 1 de agosto, sino a lo que viene en los próximos años? Tiene un nombre, se llama diplomacia técnica.
y lo que busca es evitar confrontamientos que abonen a un ambiente político que pueda generar una situación de un escenario específico para bien o para mal en Estados Unidos. Lo vimos en el caso de estas redadas que se empezaron a generar, que muchos de ellos incluso presumían que habían sido provocadas desde sectores muy de ultraderecha en Estados Unidos. Había imágenes incluso de policías rompiendo las propias patrullas. Nunca supimos si el encapuchado con la bandera de México era mexicano realmente, pero que buscan de alguna forma mandar una señal distinta y equivocada. Por eso la prudencia es bien importante, por eso la diplomacia técnica se vuelve muy importante. Ellos quisieran protagonismos, nosotros no vamos a abonar al protagonismo que puede generar una situación política incómoda. El ejemplo tú lo pusiste muy claro, ¿no? Una reunión bilateral en la oficina y en la Casa Oval, pues a lo mejor es innecesario cuando tienes medidas permanentes de trabajo en Washington y cuando tienes los elementos para demostrarle al presidente Donald Trump que las decisiones que está tomando pueden ser populares, pero que en el largo plazo pueden ser muy costosas para la gente de Estados Unidos. Federico, contigo terminamos. A ver, tenemos visiones distintas, eso es innegable. No es un tema de protagonismo, es un tema de entender al interlocutor. Alguien como Donald Trump estima que lo más importante que él tiene es su prestigio personal. Este síndrome megalómano que lo lleva por todos lados. Él es importantísimo que podamos tener una reunión de Sheinbaum con él, porque lo que llaman los americanos el handshake, lo único que vale la pena de Trump hoy día y que puede ser estable en el tiempo es estrechar su mano cuando se tenga un acuerdo, porque su palabra es el valor que él reconoce por encima de todos los demás. Él no escucha a muchos miembros de su gabinete. Este tema del jitomate, decía Ebrard hace unas semanas que él estaba en Washington en la misma semana y 48 horas antes hablando de otro tema, nadie en el Departamento de Comercio lo vio venir. Pero el handshake realmente vale para Donald Sí, Trump. porque tenemos el caso, por ejemplo, de Volodymyr Zelensky, que cómo lo apoyó y cómo desde antes de llegar a la Casa Blanca dijo que iba a hacer que la guerra terminara, incluso antes de que él llegara, y ve después cómo lo trató incluso en el despacho Oval. Claro, con J.D. Vance, pero también cuando mostró la suficiente dignidad Zelensky, las cosas volvieron a agarrar otro cauce. ¿Dignidad o que se dobló? No, porque no se dobló. Les plantó que no. Bueno, ¿No se dobló? Ahí no se dejó bulear por ellos dos y al tiempo se recondujo la relación. ¿Cuándo se recondujo la relación? Cuando fueron a las exequias de su santidad Francisco I. Ahí cuando se sentaron en esta imagen, sí, con las dos sillas. Por eso el tiempo me da la razón, porque si tú platicas con Trump, tienes otro resultado que si lo depositas en un tercero. La relación entre esos dos se compuso después de ese exabrupto en la Casa Blanca, en la oficina Oval, en las exequias, a la que el presidente no quiso ir y mandó a Rosa Isela. Nosotros no hemos procurado la reunión. Yo estoy convencido que no es un asunto de protagonismo, es un asunto de entender, claro, como él lleva su propedéutico de primer año en política, pues hay que explicarle mucho. Pero el valor de que Trump empeñe su palabra con Sheinbaum en México en algún tema, es un valor del que no va a poder renegar. Él dice que lo de la campaña lo está ajustando. Yo estoy convencido que si la presidenta se sienta con él y tiene un acuerdo en materia migratoria, económica, la que sea, ese acuerdo él sí lo va a honrar, porque lo que él no puede permitir es que parezca que como jefe de Estado está renegando de su propio acuerdo. Él reniega del TEMEC anterior, ¿por qué? A pesar de que él lo negoció, porque no lo negoció con Claudia Sheinbaum. Esa es una estrategia equivocada y hay que corregirla. Pues bueno, gracias Federico, gracias Arturo por haber estado con nosotros. Gran debate sin duda alguna y pues bueno, vamos a ver qué sucede con el tema de los aranceles. Gracias. Buenas noches y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Buenas noches. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.